Hola preciosota, ¿cómo estás, amistad? En el podcast de hoy vamos a hablar del por qué yo no quiero ser madre y por qué tú deberías querer pensártela dos veces y toda la información que tiene que ver con esta gran lucha social que tengo yo encima todos los días. Te cuento primero que hace unos días, más o menos una semana, antes de abordar un vuelo a un viaje de negocios a Washington, D.C., una persona a la que yo consideraba mi amiga decidió dejar de ser mi amiga porque yo siempre pongo el límite de que dejen de presionar a las mujeres que no queremos ser madres. Y que quede muy claro antes de que yo comience con esto, que mi postura no es un rechazo a la maternidad. No es que yo odie a las embarazadas, odie a los niños, todo lo contrario. Tengo una carrera profesional dirigida a la primera infancia, a la educación inicial y a la pedagogía cuando se trata de niños. Sin embargo, mi decisión es una decisión informada y consciente de una mujer completamente letrada. Y ahora es lo que te voy a compartir en este podcast. Así que seas mamá o no, échate este clavado para que entiendas una perspectiva diferente sobre por qué alguien elegiría consciente, informadamente, no serlo. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque cuando eres mujer, y más en Latinoamérica, existe una muy fuerte expectativa para que las mujeres se conviertan en madres. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad estábamos revisando un texto, yo tendría unos 22 años. En ese momento yo no tenía apoyo económico, yo no tenía un buen trabajo, no tenía mi carrera terminada, no tenía una familia que me respaldara, pero sí tenía personas, como me acuerdo tanto de este profesor que nos visitó desde, me parece que era de Oaxaca, cómo me estaba intentando convencer de que yo no iba a poder ser feliz si no era madre. Y decía frases sacadas del sobaco que no tienen ningún respaldo en ningún tipo de psicología, como una mujer solo puede ser feliz si es madre, ¿sí sabías? Cuando mi preocupación más grande era poder pagar la carrera y poder alimentarme, me parecía una abominación que intentaran convencerme de embarazarme lo más pronto posible, porque qué clase de vida le podía dar a un niño cuando yo ni física ni emocionalmente estaba bien. Estaba atravesando por una anorexia nerviosa, por una depresión profunda de la muerte de mi padre que tenía ya varias semanas, pero bueno, eso es cuenta aparte. En México existe una fuerte expectativa para que las mujeres se conviertan en madres. Por ejemplo, un estudio señala que la maternidad es una vivencia muy valorada en la sociedad mexicana y yo diría que latinoamericana. Solamente el 8.3% de las mujeres entre 45 y 54 años no habría tenido nunca un hijo. Esto obviamente viene de una fuente que es el cedoc.inmujeres.gov, lo pueden revisar, dejo las fuentes en la descripción del video. La edad promedio para el primer hijo es de 21 años. Quiero que tú me digas si una mujer a sus 21 años va a poderse haber desarrollado como ser humano si se sabe que el desarrollo del cerebro y cognitivo no se logra hasta pasando los 28. Esto viene de lajornada.com. La maternidad entonces se ha vuelto más un mandato cultural y de la sociedad que realmente una elección personal. Los mexicanos, y yo insisto, los latinos, perciben la maternidad como una obligación inherente a la mujer y por lo tanto también algo que todas deberíamos querer como locas y algo que todas deberíamos de pensar que es lo mejor que nos puede pasar en la vida o lo mejor que podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestro talento. Lo cual convierte en la maternidad una elección forzada, más que una elección individual y consciente tomada desde la libertad que se puede ejercer un ser humano. Un artículo señala que para las entrevistadas, la maternidad en muchos casos sigue siendo una imposición social. Esto por la OEM en .com.mx. En lo personal, nunca me he visto atraída a la idea de ser madre y de hecho si yo compartiera lo que veo o lo que siento cuando veo embarazos o pláticas sobre maternidad, creo que estaría muy funada y me voy a permitir expresarlo sin el afán de querer ofender absolutamente a nadie, pero lo que yo veo cuando yo veo un bebé es una responsabilidad que yo no quiero tomar. Tal cual me dijeras, Diana, ve a escalar el Monte Everest. Sí, les aseguro que admiro a la gente que lo escala, me parece maravilloso, la gente que gasta miles de pesos en el equipo, en el vuelo para llegar a la zona, en el ejercicio, en la disciplina, pero no es algo que yo quiera hacer. De hecho, me parecería una tortura total.
Cuando veo mujeres tratando de salir adelante con sus hijos después de ese matrimonio de ensueño que se terminó, pero que no se puede totalmente deslindar porque siguen teniendo un hijo en común, lo que yo veo es un lastre eterno. Entiendo que no estoy viendo la parte del amor y esta parte como maternal, que sigo sin saber si realmente existe o solamente es un cuento que se cuenta para que las mujeres que no son madres se vean presionadas a tenerlo. Pero en lo personal, jamás, ni cuando era niña, yo pensaba en ser madre. En mi casa yo siempre fui respetado por mi papá. Él siempre me decía, tú eres una persona inteligente y talentosa y harás lo que quieras hacer con tu vida en adelante. Y también me decía algo que nunca más volví a escuchar entre las personas, y era que ser madre no consistía simplemente en engendrar. Me decía, tú puedes ser madre apoyando a las personas, tú puedes ser madre incubando empresas, tú puedes ser madre adoptando a un niño de la calle o siendo una madrina de una casa hogar. Y para todo ello requieres madurez y dinero, al igual que para ser madre. Ya sabrás tú lo que haces con tu madurez y tu dinero. Y creo que tenía razón y yo sigo pensando exactamente igual. La decisión de no ser madre y su aceptación por la sociedad mexicana. Cuando una mujer aborda el estigma que se enfrenta como mujer que decide no tener hijos, se aborda desde muchas formas. Muchas de las veces estas mujeres se enfrentan a la presión social, ya que la familia y amigos las estigmatizan por no querer ser madres. Esto es en una entrevista en milenio.com. Claro que nos estigmatizan, nos dicen cosas como que tal vez tenemos traumas de la infancia, nos dicen cosas como que no hemos encontrado el hombre correcto, nos dicen cosas como que nos vamos a arrepentir o nos hacen alusión a nuestra edad diciéndonos cosas como todavía tienes tiempo para arrepentirte. Cuando toda nuestra vida, cuando eres una mujer al menos como yo, toda mi vida siempre he estado centrada en otro tipo de metas. La pareja que yo elegí, la elegí a partir de esas primeras conversaciones sobre hacia dónde quería ir él como individuo. Yo no salí con mi novio y lo primero que hicimos fue besarnos apasionadamente. Fue primero mi amigo, porque para mí es súper importante este aspecto en mi vida. Encontrar un hombre que vea en mí un ser humano capaz con sus propias metas y deseos, autónomo y completo de él. Para mí eso era lo más importante. Así que obviamente esto es tan importante porque la pareja puede ser tu freno o no. Y si yo salía con un hombre que quisiera una mujer de una forma tradicional, una mujer que se quitara todo de encima por estar con él, una mujer que dejara la escuela, los negocios, sus metas por él y por darle esos hijos que yo nunca planeé, me iba a arruinar la vida y se le iba a arruinar a él. Así que cuando tú les explicas, es que toda mi vida siempre ha estado planeada, desde que soy niña ha estado planeada llegar a estas metas, en lograr estas cosas, en desarrollar esas habilidades, no lo pueden entender. No pueden entender porque obviamente, como les digo, como que creen que es a huevo, perdón el francés, que tengamos hijos, que queramos estar embarazadas, que nos ilusiona un mameluco y los vómitos de un bebé. Y honestamente, nada puede estar más cercano a la realidad. De verdad que el ejemplo del Everest queda corto. Les juro que queda corto. No dudo que cuando te paras ahí veas algo increíble, pero no lo quiero ver. No estoy dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para ver cómo se ve la cima del mundo en el Everest. Cambio de paradigmas. Fíjate cómo, aunque existe y persiste la presión social para ser madres en redes sociales, romantizando la maternidad, con las mommy bloggers cada vez más jovencitas, aún así, cada vez más mujeres en México están optando por no ser madres y buscando activamente que se respete su decisión, que nuevamente no es un rechazo a la maternidad, es simplemente una decisión informada. Porque yo sí creo que ser madre no es cualquier cosa. Yo sí creo que ser madre requiere ciertas habilidades que no todas las personas tenemos o queremos desarrollar y se respeta. Crear a un ser humano es como ponerte un tatuaje en la cara. Es tu contribución a la humanidad y todo puede salir estupendamente bien o estupendamente mal. Ahora hablemos más sobre lo que sí implica, sobre esto de lo que yo me informé. Desde niña yo sabía que no quería ser madre. Cuando entré a la adolescencia y empezaron las presiones, fue cuando empecé a investigar. Y continúo investigando cada vez que alguien me vuelve a insistir que es lo mejor que le ha pasado en la vida. Porque las estadísticas están ahí para enseñarnos qué nos podría pasar. Las estadísticas no mienten. Y aquí va lo siguiente. Vamos a partir por las dificultades sociales. La falta de apoyo a madres en el ámbito laboral y familiar.
¿Por qué? Porque se sigue creyendo que la carga de la crianza debería caer únicamente en la mujer. Quien abandona el trabajo por una cuarentena porque su cuerpo lo requiere es la mujer. Y como ello implica una pérdida para las empresas, sí, van a preferir mujeres que no quieran ser madres, van a preferir mujeres que no tengan hijos o van a preferir mujeres cuyos hijos ya están en edades más adolescentes, lo cual implicaría que por lo menos por esos primeros 5 a 7 años de vida de tu niño o tu bebé o tu embarazo, tienes que abandonar la carrera profesional. ¿Y tú crees que el mundo laboral va a decir, oh, claro, es que era mamá, pero seguramente es muy buena directora comercial? No va a pasar. No va a pasar. Y peor aún si eres madre soltera. Según el INEGI, en el 2022, el 11% de las madres en México eran solteras. Y de ellas, casi la mitad, del 44%, no recibía prestaciones por su trabajo. Imagínate no tener un apoyo como lo es el padre o la figura paterna de tus hijos, pero encima no tener un apoyo de la sociedad, porque la gente te va a mirar hacia abajo, aunque ellos digan que no y aunque la madre sea una cosa sagrada como la Virgen de Guadalupe, y encima de eso, no encontrar mejores trabajos, no encontrar las mejores oportunidades. Justo esta persona de la que yo perdí la amistad, de la que motivó a que yo hiciera este mini podcast, me decía, y la cito, es que los bebés no te quitan libertad. Lo decía ella, que tuvo que dejar una relación con un hombre que no podía darle el mismo sostén económico y se embarazó de un segundo para poder quedarse precisamente con su bebé. Lo dice una mujer que tiene que estirar la mano económicamente a alguien más porque no se puede sostener y no espero que se sostenga y no la veo hacia abajo. Simplemente que claro que necesitas una red de apoyo para poder salir adelante con un bebé. Una red económica para que puedas tener acceso a un buen parto, a un buen alimento, a una buena vivienda, a varias cosas que en México son un lujo, aunque no nos lo parezca. Me decía, los bebés no te quitan libertad cuando yo estaba por abordar un vuelo a Washington, D.C. Díganme qué mujer con un bebé de 3 meses, que era el caso de ella, va a poder tomar un viaje de negocios por una semana fuera del país. ¿A quién se lo voy a encargar? Suponiendo que tengo un esposo, un padre responsable, ¿ustedes de verdad creen que si yo fuera madre yo estaría tranquila del otro lado del mundo, no sabiendo si mi bebé tiene frío, hambre, si se enferma, si me necesita? Lo traumático que es, y eso lo hablo ya más como una profesional en educación, para un bebé separarse en sus etapas primeras de su madre. Son tantas cosas que se pueden hablar y ninguna está mal, simplemente es una realidad diferente. Por ello les decía, mi decisión de no ser madre no viene del rechazo a la maternidad, viene de una decisión sumamente informada que tiene toda mi vida siendo elegida de esa manera. Ahora hablemos de las repercusiones físicas, ¿no? Porque se habla mucho de la sociedad, se habla mucho de la parte económica, se habla mucho de qué pasa si el padre del niño pues no quiere poner de su parte. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo, suponiendo que todo lo demás está cubierto? Hay varios impactos en la salud, en las hormonas, cambios de humor, bajones de energía, problemas hormonales que luego vienen antes, después y durante. Además de las estadísticas que no voy a tocar por sensibilidad de lo que es la depresión postparto. Una de mis amigas me contaba que después de que nació su bebé, ella empezó a tener muchos pensamientos de que no quería ser madre y no quería que existiera el bebé y empezó a divagar en su mente de unas formas bastante confusas. Ella me decía que en uno de esos episodios empezó a decirle a su esposo que si era un esposo responsable, que si era un esposo que tenía dinero, que si era un esposo que se hacía cargo de los otros aspectos que yo les acabo de comentar, que dieran al bebé en adopción porque ya no podía. Ella no se sentía capaz, empezó a caer en un loop, dejó de dormir, empezó con problemas hasta para respirar, problemas de ansiedad, pánico. Y cuando asistió a un psicólogo, el psicólogo no supo llevar su caso, porque la depresión postparto está tan poco estudiada, está tan estigmatizado que cuando nazca tu bebé deberías ser súper feliz, que dejan a estas mujeres solas. Y volvemos a la violencia que puede implicar esto. Quiero que te imagines que te acaban de abrir las entrañas, acabas de pasar por un shock emocional, un shock de hormonas, y te piden que cuides a un ser que va a despertarse cada 3 horas. Pero encima de eso también te piden que te hagas cargo de la casa, que te hagas cargo del marido, que te sigas viendo guapa, que sigas siendo exitosa. Creo que es algo muy difícil de llevar.
Hay muchos mitos y realidades sobre la recuperación después del parto. Creo que esto ya es muy personal. Creo que dos mujeres de la misma edad, con la misma, entre comillas, salud, podrían experimentar partos muy diferentes y secuelas del parto también igual de diferentes. Entender que nuestra realidad no es la misma que la del otro es sumamente importante, y creo que las personas que no aceptan la respuesta de soy mujer pero no quiero ser madre, soy mujer pero esto no me inspira, esto no es algo que yo quiera hacer, es lo que no entienden. Cuando solamente hablamos desde nosotros, es muy fácil juzgar al otro y decirle qué debería hacer con su vida. Ahora sí, hablemos un poquito de los costos económicos de crear un hijo en México. Hay muchas estadísticas, dependerá, ¿no?, del nivel socioeconómico en el que te encuentres, pero se ha estimado que el costo de crear un hijo en México hasta los 18 años sin darle educación universitaria ronda el 1,5 millones de pesos. 1,5 millones de pesos. Y eso ni siquiera está tomando en cuenta las pérdidas, porque si tu jefe decidió que como eres mamá no te va a dar un mejor puesto, si en ese trabajo decidieron que no están buscando mujeres madres, que prefieren a un hombre porque los hombres no son madres, así que no piden permiso, así que no crían, esas cantidades, ¿cómo las van a poder calificar? Existen temas como el techo de cristal en México que son muy duros, que si no sabes qué es el techo de cristal, con todo gusto después hacemos un podcast hablando solamente de esto. Existe una brecha salarial en México y cómo una maternidad podría afectar todavía más de lo que la brecha salarial existe. Creo que existen mujeres como yo que nuestra labor o nuestro trabajo o aquello que mi papá decía, ¿no?, lo que realmente estás maternando, es la idea de que las mujeres somos capaces. En cuanto empecemos a ver más mujeres sentadas en las mesas de negocios, aquí en México y en DC, vamos a poder ver cada vez más mujeres aceptando una maternidad informada, una maternidad deseada, pero también un éxito profesional. Y yo pienso que muchas de nosotras somos pioneras en esto. Yo respeto profundamente a las madres, las respeto tanto que sé que no cualquiera podría hacerlo de forma correcta. Si yo fuera mujer que quisiera ser madre, créanme que estaría marchando en el gobierno para pedir que nos paguen a las mujeres por ser madres. Porque te estoy dando a ti, gobierno, a alguien que va a pagar taxes o impuestos, perdón. Porque te estoy dando a ti, ciudadanos, porque te estoy aportando a tu sociedad con números, con estadísticas. Pero no pasa, pasa todo lo contrario. Vamos a cerrar ya este podcast diciendo que mi postura pues no es un rechazo, como lo he dicho ya varias veces, no es un rechazo a la maternidad, no es que yo vea a las mujeres madres como menos, todo lo contrario. Mi decisión es una decisión informada y consciente, adulta como la de cualquier persona, fuerte y poderosa como la de cualquier hombre que dice lo mismo y no le están diciendo a sus amigos que se embarace y que tenga hijos y que la piense y que no va tarde. Yo creo que el problema no solo es la maternidad, sino la falta de apoyo a las mujeres, sin importar si son madres o no son madres. Si tu deseo en la vida es tener 10 hijos, adelante, me da gusto, ojalá vaya a las piñatas de tus hijos. Si tu deseo es no ser madre y ser una profesionista excelente, yo voy a estar ahí para aplaudirte. Yo voy a estar ahí para decirte que eres una chingona. Y ojalá me invites a alguna fiesta o a la inauguración de tu empresa. No queremos mujeres que estén dudando de sus decisiones. Queremos mujeres que estén conscientes y plenas en sus decisiones. Porque yo creo que las mujeres podemos encontrar satisfacción y propósito fuera de la maternidad, con carreras profesionales, con hobbies, con viajes, con voluntariados. Tuve la fortuna de ser una mujer mantenida varios años y me di cuenta que para mí la verdadera felicidad es la productividad cuando se trata de mi intelecto. Es lo que más dicha me da y es lo que más completa me hace sentir. Y el simple hecho de que cuestionen mi capacidad de elección, creo que enciende algo en mí que yo no entiendo qué es. Y es una especie de rechazo profundo. Así que agradezco mucho que esta amistad se haya retirado de mi vida, porque yo ya estaba cansada de tener que explicarle que no me interesa ser madre y que le aplaudo que ella sí lo sea. Yo creo que necesitamos reconocer y respetar las elecciones de las mujeres respecto a la maternidad para promover una sociedad más inclusiva, más comprensiva. Ser madre no es igual a ser mujer ni viceversa. Bien, creo que llegamos al final. Te leo en comentarios para que me cuentes cómo has vivido esta decisión de ser o no ser madre. ¿Has sentido presión social? ¿Has sentido frenos?
fue una decisión informada, te dejaste ir por la corriente, ¿qué cambiarías? Lo que tú me quieras contar, yo lo voy a leer. O también me puedes escribir a mi otra red social, que pues es la principal. Me encuentras como Diana Voz Mendías. Gracias por llegar.